Buenos días a todos, mi nombre es Wilson Ramos, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNA. Este es el grupo 14 del curso de Sistemas Dinámicos. A continuación, entonces, tengo la oportunidad de explicar el ejercicio de la etapa 2. Bien, el desarrollo del ejercicio me dice lo siguiente. La compañía donde usted trabaja ha realizado la adquisición de un nuevo equipo industrial que permitirá incrementar los niveles de producción de la empresa. Este equipo consta de 5 etapas o sistemas, como se relacionan a continuación, y cada uno de ellos tiene unas características independientes que garantizan el correcto funcionamiento del equipo. Entonces, el ejercicio de me dice, el sistema eléctrico del equipo está soportado con un circuito que garantiza bajos niveles en la pérdida de voltaje de alimentación en este equipo. Este sistema corresponde al circuito presentado en la figura 4 y tenemos un circuito RLC que incorpora una fuente, resistencias, un capacitor y una inductancia. Entonces tengo los valores que me dan del voltaje de entrada, la resistencia 1, 2 y 3, la inductancia que el valor va a ser 1, corresponde al número de la cédula, y la capacitancia que corresponde a 14, que es el número de este grupo. Entonces me dice, para este sistema se tiene que la señal de alimentación, voltaje 1, es una batería de 9 voltios y la salida que se analiza para obtener el modelo matemático que representa el circuito eléctrico es el voltaje almacenado en el condensador. Para analizar el circuito, entonces lo que se hace es que se divide en mallas. Se coge una malla que es todo este circuito grande y otra malla que es donde está la resistencia 2 y el capacitor. Para el desarrollo, entonces analizando la malla 1, se hace que el voltaje 1 es igual a la sumatoria de voltajes en el circuito. Para hallar el voltaje de las resistencias 1 y 3, entonces se aplica la ley de Ohm, que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por el valor de la resistencia. De esta manera se obtiene el valor, el voltaje en la resistencia 1 y la resistencia 3. Bien, estos solo son fórmulas porque más adelante pues se van a utilizar. Entonces, en la bobina se puede hallar el voltaje con la fórmula que me dice que el voltaje de la bobina es igual a la bobina por el delta de la corriente en la bobina por el tiempo sobre el delta T. Y bien, con estas fórmulas, entonces la ecuación principal entonces se puede reemplazar. Entonces se puede reemplazar voltaje en la resistencia 1 y voltaje en la resistencia 3 y voltaje de la bobina. Bien, se continúa haciendo el análisis matemático, se tiene ahora que analizar la corriente de los nodos. Entonces, la corriente en el nodo A, no sabemos cuál es la corriente, ¿sí? Entonces decimos que la corriente en la resistencia 1 es la misma que pasa por la resistencia 2 más más la intensidad del capacitor. Entonces, en el nodo B, si analizamos, decimos que la corriente de la bobina es igual a la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia 2. Entonces, como tenemos la ecuación principal, reemplazamos los valores que, que obtuvimos acá de la corriente en la resistencia 1, la corriente en la bobina, y ya con esta ecuación, entonces podemos reemplazar los valores que tenemos, quedándonos de esta forma la ecuación. Bien, entonces continuamos con el análisis y decimos que la intensidad de la bobina analizamos que es igual a la intensidad del capacitor más la intensidad de la resistencia 2. Y se procede a despejar la intensidad de la resistencia 2, entonces me queda que es igual a la intensidad del capacitor más la intensidad de la bobina. Bien, entonces se reemplaza en la fórmula, reemplazo los valores, se resuelve y con el fin de buscar despejar la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces acá
se obtiene con la primera ecuación, es esta que tenemos acá. Bien, para el análisis de la malla 2, entonces se analiza que el voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje del capacitor, se aplica ley de Ohm para hallar el voltaje de la resistencia. Esa es una incógnita, entonces no lo tenemos. Hallamos la resistencia 2 en el nodo 2, entonces dice que la intensidad de la resistencia 2 es igual a la intensidad del capacitor más la intensidad de la bobina. Se reemplaza la corriente en el voltaje de la resistencia 2, se resuelve, entonces la corriente del capacitor está dada por la siguiente derivada, que es igual al capacitor por la derivada del voltaje del capacitor por el tiempo sobre delta del tiempo. Reemplazando la intensidad del condensador, entonces queda la siguiente fórmula. Se resuelve, se despeja y se procede acá a despejar y hallar la derivada. Entonces resolviendo la derivada, despejándola mejor, queda que la derivada del capacitor es igual a este valor. ¿Sí? Y como ya tenemos esta la segunda ecuación, entonces tenemos la derivada de la corriente de la bobina y la derivada del voltaje del capacitor, que es lo que necesitamos. Entonces, como siguiente punto nos dice que realizar un diagrama de bloques. Entonces, el diagrama de bloques lo realizo con el software MATLAB y la herramienta Simulink. Ya se tiene un pantallazo, entonces a continuación pasaré al software para poder explicar. Bien, entonces en la simulación tengo acá el diagrama de bloques, es este que tengo acá montado. Está conformado por una constante y un step que permite hacer un aumento cada que pasan 5 segundos. Es decir, presenta un incremento en una unidad cada que transcurre un tiempo de 5 segundos. Bien, entonces acá está el diagrama, acá se tiene cómo las dos ecuaciones son ingresadas a la herramienta Simulink para ser analizadas. Entonces acá tengo el análisis acá tengo el análisis del capacitor y acá tengo el análisis de la bobina. Bien, el diagrama de bloques es montado con las ecuaciones que se tienen. Acá las ecuaciones que se obtuvieron en el análisis matemático realizado. Entonces, se monta la constante de entrada, que es el voltaje, que me dice que son 9 voltios. Y con respecto al tiempo que genera una variación, acá entonces se monta el capacitor, los valores que obtuvimos en los términos. Y acá entonces es los valores que se obtuvieron en la derivada de la bobina. Y acá se tiene el osciloscopio. Entonces vamos a hacer la simulación y vamos a mirar cómo es el comportamiento de las ondas. Se hace la simulación, se tiene un tiempo de 50. Entonces acá ya se simuló. Y acá en el osciloscopio podemos ver cómo en 5 segundos se tiene una variación, un aumento de una unidad. Y esta es la onda que se evidencia poca variación, pero es por el tiempo transcurrido. Entonces, si yo modifico acá, voy a poner 200.
se puede evidenciar mejor una variación en el osciloscopio. Entonces vamos a mirar y acá ya se puede evidenciar, entonces se ve más pequeña el rango acá de la variación, pero acá se puede evidenciar esta onda como varía con respecto al tiempo. Gracias.